Radio Centro 101.3 FM presenta ¿A qué te dedicas? Con Gabriela Calderón de Burgos. Buenos días, estamos aquí en una nueva edición de ¿A qué te dedicas? Hoy estamos con Juan Carlos Salame, vicepresidente corporativo de Créditos Económicos, y con Carlos Salame, vicepresidente comercial de Créditos Económicos, y quisiéramos hablar hoy un poco de esta empresa. Yo quisiera preguntarles a los dos, cuando alguien te pregunta ¿a qué te dedicas?, ¿qué contesta cada uno? Bueno, básicamente trabajar en una compañía bastante grande, bastante exitosa de Ecuador, tratando de servir a los clientes que están buscando artículos para el hogar, ¿no? Y al mismo tiempo poder emplear una gran cantidad de personas. Ya, ¿y tú qué dices? Gracias, Javi. Encantado de estar aquí. Por mi lado, tengo a mi cargo la parte comercial de créditos económicos. Eso es todo lo que es de frente al cliente. Las tiendas, el marketing, las ventas, el portafolio de productos. Y ahí nos esforzamos día a día para diferenciarnos de nuestra competencia y dar una excelente experiencia de servicio a nuestros clientes. ¿Y ustedes creen que tienen mucha competencia en el mercado local? Sí, definitivamente. Tenemos entre las cadenas de electrodomésticos, hay varias cadenas que se esfuerzan por diferenciarse una entre otra, que están vendiendo productos muy similares, muchas veces los mismos productos. Ese es un reto gigante que tenemos. Adicional a que siempre los clientes tienen la posibilidad de poder comprar online, de poder comprar en páginas del exterior, de poder comprar en comercios informales. Entonces, la competencia en esta industria definitivamente es muy fuerte, pero ahí hacemos lo posible para diferenciarnos y dar una excelente experiencia de servicio, ¿no? Bueno, entonces, como nos ha explicado Juan Carlos, la empresa se dedica a ofrecer productos, digamos, que todo el mundo tiene en sus casas, productos durables. Y yo quisiera preguntarles a ustedes cuándo empieza esta empresa y quién está detrás de esta historia inicial. Excelente. Yo arranco. La historia de la empresa comienza con nuestro abuelo Domingo. Él era chonero, vivió en Manabí, vino muy pronta edad, sin terminar sus estudios por el fallecimiento de su padre, vino a Guayaquil para intentar sacar su familia adelante. Y luego de varias ideas, algunas fallidas, algunos intentos de negocio, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? primero estaba siempre en comercio, queriendo vender cosas. em, ¿Tenía un y capital inicial acumulado? no realmente, no. Básicamente sus relaciones con amistades es lo que le permitieron arrancar con casi nulo capital. La forma como lo hizo es que se dio cuenta que había una necesidad para comprar productos durables a crédito, porque las personas no tenían el contado, no existían tarjetas de crédito en la época, no había forma de financiarlos. ¿Y en qué Entonces, época es esto? ¿Qué fecha estamos hablando? 1943. Ya. Entonces, lo que él comenzó a hacer es que luego de relacionarse con las principales empresas que vendían todo tipo de producto durable en el comercio en la época, negoció para poder él emitir unos bonos y que ellos se los acepten a cualquier cliente que venía con esos bonos, llamémosles bonos Domingo Salame, para poder comprar sus productos. Entonces lo que hacía era que él iba a la bahía, al mercado de Guayaquil, cuenta que se sentaba encima de sacos de papa ahí como asiento y como escritorio, y ofrecía estos bonos que el cliente los podía pagar a plazos por muchos meses hacia adelante, pero podía con eso comprar como si fuera de contado en alrededor de 10 comercios con los que arrancó. Entonces cobraba esos bonos a plazos como una tarjeta de crédito de hoy en día, y por otro lado, las amistades que había hecho en estos comercios principales, él tenía que pagarles a ellos, ¿no? No de contado, pero sí con un plazo bastante más pequeño, y tenía un margen financiero ahí en el medio que podía hacer. Entonces así arrancó, muy básico, sin capital, usando su genialidad de comercio para poder comenzar con una tarjeta de crédito bastante primitiva. ¿Y cómo así decidió venir a Guayaquil? O sea, ¿por qué no intentó esto en Chone o por qué no se fue a otra ciudad? O sea, ¿cómo así vino acá?
Él ya estaba viviendo en Guayaquil, ¿no? Y obviamente es donde había más comercio. Tengo entendido que inclusive mucha de esta idea la trajo de Buenos Aires. Él Sí, vivió por un tiempo en Argentina y vio que era una idea que la podía adaptar al mercado local. Obviamente Guayaquil ya en ese tiempo era muy activa comercialmente. Entonces vio que era un lugar propicio para poder empezar esa actividad. Luego cuando vio que este sistema estaba funcionando y ya tenía la información de qué era lo que los clientes finales querían, qué tipo de productos, ya decidió abrir un local físico, una tienda, con los productos que la gente más quería, ¿no? O Entonces, sea que empieza como un negocio financiero, sí. sí, sin local, sin tener, Y sin producto. sin claro. producto, correcto. Luego dijo, bueno, está este negocio financiero, ya sé que es lo que la gente demanda, y ya pongo un local y comenzó a importar productos, porque comenzó a importar productos de Italia o Europa, porque se tenía en esa época, y comenzó a vender muebles, comenzó a vender ciertos electrodomésticos básicos, lo que normalmente en el 40 y pico había, y así funda la empresa en 1944. 43. Luego comenzó a abrir más locales O sea que luego la lo empresa tomó. tiene, tú me 79 comentabas, años este año. 79 años, claro. Ujú. Y en el ámbito de la venta de durables viene a ser una de las más antiguas Correcto. Es una del país, de ¿no? las Sí. más antiguas, sí. Siguiendo con esa historia, luego ya para finales de los años 70 lo toma a cargo mi papá, ¿no? Ya mi papá venía también ya con cierta experiencia de multinacional, con estudios académicos. Es una empresa familiar, yo solo tengo una curiosidad. ¿Tu Sí, papá se recuerda cómo él empezó a involucrarse en la empresa? ¿O a qué claro, edad? claro. Tengo entendido que él ya de adolescente ya hacía ciertos temas ahí, ¿no? Las típicas pasantías o temitas uno que puede hacer en las empresas cuando uno tiene esa edad, ¿no? Inclusive vivían en el mismo edificio, ¿no? Sí. Luego eventualmente se movieron a un edificio grande, que es el que la Eso es mayoría algo gente común. conoce. Yo siempre he escuchado de algunos empresarios locales que empezaron viviendo encima del Sí, local, o sea, ¿no? exacto. Literalmente, mis abuelos vivían en el quinto piso y todo el resto de la parte comercial funcionaba del primero al cuarto, ¿no? Esto es en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, En en lo que Luque es y Escobedo. Escobedo. Luque y Escobedo, ya. Sí. Ah, perfecto. ¿Y tienen algún local cerca de ahí? O... El edificio todavía se mantiene, no es un local ya el local que está abajo cerró, pero todavía se mantiene como bodega de donde los clientes que compran en la 9 de octubre, donde tenemos 2 locales, pueden ir allá y se los atiende y se les entrega los productos, ¿no? Y hay una partecita de oficinas también pequeña en ese edificio. Ah, Ujú. o sea que se viene a ser la oficina más antigua Sí, de la empresa. Y bueno, y luego fue evolucionando ya en los 80, cuando mi papá tomó cargo, comenzó ya a crecerlo a nivel de cantidad de locales, ¿no? O sea, comenzó a abrir incluso en otras ciudades, ¿no? Y ya eventualmente a la década de los 90, diría, fue cuando, digamos, comenzó a crecer en un ritmo más acelerado. y ahí había un par de temas puntuales, Gaby, interesantes. Uno, ese edificio en Luque Escobedo fue el primer edificio por tiendas departamentales que había en Guayaquil. No existía, solo habían comercios pequeños, no había edificio que tenga tiendas por departamentos. Y lo otro que mi papá cuenta también fue el primer comercio en la ciudad en hacer una sola jornada. Los comercios en ese momento hacían break para almorzar. Cerraban, se iban a almorzar, a La hacer la siesta, siesta, claro. exacto, y volvían. Créditos Económicos fue el primero con algo de resistencia al inicio, en que hizo una sola jornada para atender a los ¿Y clientes, resistencia por parte de quién? de los empleados, De los en ese empleados momento. y no hubo en ese momento nada, digamos, presión de afuera de no hacerlo, solo los No, empleados. ajá. Eso era en los 40 y 50, me imagino. Esto ya fue en los 80s. Hasta los 80 había esa Sí. costumbre, entonces, sí, mira tú. Ujú. Y el local empieza en Guayaquil, en el centro, Sí. con ¿cuántos empleados más o menos? Empieza con la primera oficinita, que era básicamente de venta de crédito, de financiamiento, un conserje y una secretaria. Así empieza. Cuenta mi papá que empezó con un anuncio en el Universo en ese momento, donde dice que ya desde hoy pueden comprar los clientes a crédito sus productos en estas siguientes tiendas. Pero quedaban las 10, 11 de la mañana y ningún cliente llegaba. Esta era historia contada por mi abuelo. Entonces lo que él hizo fue, salió a ofrecer su producto, ¿no? Por las calles de Guayaquil, a detener a los clientes en la calle, decirle, usted es un producto, no puede pagarlo, usted puede pagarlo con estos bonos compradores, ¿no? Y así fue iniciando, hasta que, bueno, luego ya comenzó a importar directamente los productos, como te comentamos.
y puso las tiendas. Y para empezar, el negocio de importación, que ya es un negocio distinto. Ahí, digamos, ya me imagino habrá tenido algún capital inicial acumulado del negocio anterior y, digamos, él, ¿cómo establece ese contacto para hacer esas importaciones? Él, para lo del capital, nuestro abuelo era increíblemente sociable, tenía muchos amigos y a pesar de que él venía de inicios muy, muy modestos, nos contaba mi abuelita, me acuerdo en algún momento, era amigo de muchos banqueros que en ese momento le prestaron capital para poder hacer esas importaciones. Y de ahí, para importar directamente, ya sea a través de representaciones, una que otra que habían aquí, o se iba, él cuenta en ese momento, a la China con un traductor, se quedaba 3 semanas, O 4 sea, semanas en allá. En los 1950 60s, ajá, él se iba a la China. sí, ¿Y sí, con un traductor y se quedaba allá por varias semanas y casi que ponía las órdenes de compra en ese momento que le iban llegando en los meses subsiguientes. Qué Sí, impresionante. En qué esa diferencia con época los tiempos imaginarse actuales. un viaje, o sea, ¿cómo se hacía un viaje a la China en esa época? Te habrá contado tu abuelo. Eso no lo sé, pero En avión supongo, pero más sí, largo, ¿no? Con sí, más paradas. con muchas paradas. Claro. Y de ahí, básicamente, arriesgando, Claro, digamos, el seguridad. riesgo de personas que no conoces Sí, en un país como la todo China. desconocido. El tema se debe haber complicado un poco porque estamos hablando de negocios de importación en la época de los 80s y 90s que vinieron múltiples devaluaciones y depreciaciones del sucre. ¿Cómo impactó eso a la empresa? Es una empresa dependiente de importaciones. Casi todo lo que venden ha sido importado. Sí, tradicionalmente. Tradicionalmente la mayoría, ¿no? Igual ha habido eventualmente aquí hubo empresas grandes como Durex, Electrolux, Indurama, que comenzaron a producir localmente, ¿no? Pero la mayoría en su momento fue importado, ¿no? Y sí, efectivamente hubo temas, entiendo, fue en los 80, yo todavía era muy, muy pequeño, ¿no? Pero había temas de restricciones de dólares, ¿no? Cuando se usaba el sucre, había temas cambiarios. Las listas, ¿no? Las listas de tipo de cambio, o sea, dependiendo. Para poder tener dólares. Pero creo que el mayor golpe fue ya a finales de los 90 cuando hubo la dolarización, ¿no? ¿No? Dado que nuestra cartera, o sea, la gente obviamente asume de que el negocio es casi que por el contado, ¿no? De vender y ganar un margen comercial. Pero en realidad el gran peso del negocio es financiero, ¿no? Y para manejar un negocio financiero necesitas mucho capital de trabajo. Tienes una cartera pesada, ¿no? De cartera que la vas cobrando si todo va bien en los siguientes meses, ¿no? Entonces, el momento que fue la dolarización fue un momento complicado, ¿no? Porque tú tenías una cartera en sucre que eventualmente dolarizaba, tenías que seguir importando ya ahí en dólares. Entonces, había una, bueno, mega inflación meses antes de eso, ¿no? Deudas en dólares. Deudas en dólares. Entonces, sí fue un momento complejo, ¿no? O sea, ustedes cobraban en sucres, pero Sí, debían en exactamente. dólares, para que nos Los entiendan proveedores. los que nos escuchan. Claro, la deuda la gente en sucre, ¿no? Pero nuevamente creo que ¿Qué medidas tomó la empresa en ese momento para adaptarse a esa realidad, digamos, para sobrevivir frente a eso? entiendo, o sea, no, nosotros éramos todavía pequeños, hubieron un par de medidas, entiendo, importantes, ¿no? Uno, obviamente, hubo una reducción fuerte personal para poder adaptar, porque más allá de eso la gente no estaba comprando, ¿no? La gente estaba con mucha incertidumbre y no compraba. Pero aparte de eso... O sea, los durables son los primeros, para quienes Así escuchan, es. o sea, son los últimos primeros años. afectados cuando hay un ambiente incierto, ¿no? Porque tú te compras por impulso unos chicles o no hasta comer, una camiseta, pero tú no... no dejas de comer, pero sí dejas de renovar tu televisor. Claro, O de exacto. pagarlo si es que tienes una deuda de televisor también. Claro. Pero nuevamente funcionó mucho la buena relación, por ejemplo, con los bancos, ¿no? Y con los proveedores. Históricamente habíamos tenido muy buen comportamiento con los préstamos, con las deudas en los dos casos, y los proveedores y los bancos nos apoyaron, ¿no? Y por eso pudimos salir bien de ese momento complejo. ¿Cómo impactó digamos, el giro del negocio en créditos económicos, la economía dolarizada? Ahí hubo algunos cambios importantes. Por ejemplo, nuestra cartera en sucres era a muy corto plazo. Prestábamos nada más a 3-6 meses, financiábamos más bien los productos. El momento en que vino el dólar, mucho más predecible, sin real devaluación, las carteras de todas las empresas de electrodomésticos comenzaron a crecer. Comenzamos a poder financiar
a 12 meses, a 18 meses, hoy en día 24 y 36 meses incluso algunos productos. Eso tiene que haber sido un crecimiento importante, ¿no? Porque mucha gente debe estar más dispuesta a comprar a 12 meses que a 3 meses. Por supuesto, podían hacerlo, sin embargo ese crecimiento requería un capital de trabajo importante también para poder financiar esas compras. Entonces, eso fue realmente lo principal, el hecho de poder predecir de mejor forma la estabilidad de la moneda digamos, a mediano y largo plazo, transformó el negocio de financiamiento. A pesar de que, digamos, en la economía se experimentó, y esto yo creo que se habla muy poco, una apreciación de la mano de obra. Digamos, exacto. De repente te costaba más los empleados que tenías en cada Así local. Así es. Y ahora quiere ir más hacia eso, ¿no? Empiezan con un local allá por el año 1943 y hoy en día, ¿cuántos locales tiene Créditos Económicos? 67 locales, de los cuales alrededor de 14 son locales especializados en motos, que se llaman Motozón de Créditos Económicos, y el resto son locales Créditos Económicos. Y eso es a nivel nacional. Sí. ¿En cuántas ciudades del país están? Casi 20 ciudades. Claro, y más concentrado en la costa. En la costa. Más concentrado en la costa. Sí. Lo visible usualmente son las tiendas físicas, pero también se tanto de página web como de hoy día ¿Cómo sí. qué porcentaje de sus ventas es online versus locales? Sí, llega al 10%, canales no presenciales, digamos, canales no presenciales en general con call center un poco más, online alrededor del 10%, pero eso es lo que se ve que se transacciona online. Fuera de eso están la gran cantidad de clientes que cada vez más llegan a las tiendas diciendo, vi este producto en Instagram, en Facebook, lo vi en su página, véndamelo. Porque tal vez no tienen todavía la confianza de hacerlo en la página, pero quieren ir a la tienda, hablar con un vendedor, pero quieren el producto que ya ellos hicieron el research anteriormente. Eso creció bastante en la pandemia. Un montón. Ya existía desde la paz un par de años anteriores, ¿no? Todo ese ecosistema de la omnicanalidad, ¿no? Que tú puedas ver algo en tu celular y puedas tener la opción de comprarlo en tu local o vas al local, una pregunta y regresas a comprarlo en tu casa, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando algún tiempo antes de eso, antes de la pandemia, en cómo llegar mejor al cliente de esa manera. E hizo posible que durante y después de digamos, del COVID nos ayude a estar más cerca del cliente y a tener ciertos sistemas instalados. Claro, y el e-commerce, digamos, existe en Estados Unidos desde hace por lo menos, y en Europa y otros países hace por lo menos 20 años. Más, sí, pues estamos hablando ya 25 años. Y entonces, aquí en Ecuador, ¿cuál ha sido la resistencia? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Ustedes cuándo inauguran, por ejemplo, todos los canales digitales? A ver, te cuento que mi primera experiencia laboral en créditos económicos fue en el 2003 en la página web, administrando la página web, ¿no? Ya ahí tenía creo que un año nuestra página web, pero tenía un enfoque diferente, una estrategia diferente más enfocada al cliente, al migrante, a las personas que estaban viviendo en Nueva York, en España, y tenían la necesidad de alguna manera, no solamente enviar una remesa, sino enviar un producto, ¿no? Entonces, qué interesante. A ver, ¿me puedes explicar un poco de esa idea? Porque recordemos, para los que nos escuchan, la emigración que hubo importantísima de ecuatorianos de aquí hacia Nueva York, España, Italia. Y eso quisiera que nos cuentes un poco acerca de esa oportunidad. Seguro, era un sistema bastante interesante, ¿no? En donde, como tú decías, el comercio electrónico todavía en Ecuador está muy incipiente o no estaba maduro. En Estados Unidos y en España era un poco más movido. Y las personas, digamos, el padre o el hijo, mejor dicho, que estaba viviendo en Nueva York, tenía la opción de comprar un refrigerador desde la página web y nosotros le enviábamos ese refrigerador a su casa en el auto, del hijo, por ejemplo, del papá o de algún familiar. A nivel nacional, sí. A nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces era un sistema bastante interesante que de alguna manera reemplazaba la remesa, ¿no? En vez de enviarle el efectivo, le enviaba ya el producto físico, ¿no? Y es una población que usualmente en los test psicológicos los migrantes son personas más abiertas, digamos, que confían más también por la necesidad de sus circunstancias en este tipo de eso inclusive experimentos o cosas nuevas. En Queens, Nueva
Nueva York. Un showroom. Un showroom en Queens, Nueva York, donde las personas se acercaban a hacer este tipo de... Eso es principios de los 2000. Sí. Sí, inclusive Hasta un el poquito 2010. Y Ajá. decía créditos económicos. antes. Sí, en Roosevelt Avenue. No podías ir, comprar un televisor y llevártelo. Lo que podías era, veías un portafolio pequeño de productos, podías pagar, ya sea de contado o incluso acumulando, y le entregábamos el producto aquí al familiar. Teníamos incluso una camarita, un tiempo tuvimos por Skype, activa todo el tiempo en nuestro local de Cuenca y en el de Showroom de Queens. Todas las personas que iban podían ver nuestro local de Cuenca, a veces se citaban para saludarse. Otros tiempos que ahorita obviamente con Zoom parecen tiempos antiguos, pero era novedoso en ese momento. Nunca había reparado en el nombre de la empresa. O sea, se llama Créditos Económicos porque empieza como... Ese era el producto, o sea, Eso vender un crédito barato. Sí. Era más barato en ese entonces que lo que ofrecía la banca, porque yo me imagino que debe haber existido algún tipo de financiamiento para comprar durables a través de la banca. Sí, pero sabes que muy poco, básicamente para carros y bienes raíces, en los años 40 y 50. Probablemente había algo más para otro tipo de bienes, pero de lo que entendemos era muy poco el acceso a crédito para este tipo de productos en esa época. Claro, y este local que tuvieron en Queens, esa experiencia, eso de ahí ya pasó, digamos, Sí. como que se revirtió, Ya. dejó de haber este fenómeno. El fenómeno disminuyó por algunas razones. Una de ellas sí se sintió que ya esas ataduras, o ese vínculo que había entre el familiar que había emigrado y el que se quedó en Ecuador, o se debilitaron, o inclusive el que quedó en Ecuador ya migró también, ¿no? Entonces hubieron menos personas queriendo tener ese tipo de transacción, ¿no? Claro. Y luego regresando a la página, digamos, web, página de e-commerce, que hoy en día inclusive hay un app, ya más bien se enfocó en el mercado local, ¿no? En las personas que por comodidad o por inclusive por precio prefieren comprar online con entrega en Ecuador. Sí. Bueno, solo para recordarles, si no escucharon desde el principio este programa, estamos hablando con Juan Carlos Salame, vicepresidente corporativo de Créditos Económicos, y Carlos Andrés Salame, el vicepresidente comercial de Créditos Económicos. Estábamos hablando de cómo la dolarización, la inmigración, producto de la crisis financiera de fines de los 90, impactó el negocio. Y ahora yo les quería preguntar de otra crisis, ¿no? ¿Qué hizo, cómo impactó la pandemia a Créditos Económicos? Fue durísimo, como fue para todos, ¿no? Pero ¿Cuántos días estuvieron cerrados? estuvimos cerrados desde el 16 de marzo hasta el 25 de mayo, que abrió nuestras primeras tiendas de Guayaquil. Y en ese transcurso, pues desde la casa, con equipos intentando planear cómo atender a los clientes que igual tenían cocinas que se les dañaban, refrigeradores que necesitaban reemplazo. Bueno, sí hubo un fenómeno interesante que cuando la gente se encerró, todo se empezó a dañar, porque hubo un uso mucho más intenso, ¿no? Y de repente todo el mundo necesitaba un aire acondicionado nuevo, una refrigeradora nueva. Y en ese momento, ¿ustedes podían brindarse servicio técnico o estaba prohibido? No se podía ni brindar el servicio técnico y peor entregar un producto nuevo, ¿no? Había esa necesidad de las personas de querer comprar. ¿Y la labor de cobranza? Ese es otro lío que ya te vamos a contar, ¿no? Pero sí estaba, si recuerdas, restringido mucho el tráfico en las calles. Inicialmente se abrió solamente para lo que se consideraba primera necesidad, medicinas, ambulancias, comida, alimentos. Y postergaron mucho otro tipo de entregas. Entonces nosotros no podíamos tener un camión cargado de refrigeradores y televisores, hacer una entrega porque estaba prohibido, ¿no? Poco a poco se fue flexibilizando eso. Hubo un momento en donde, por ahí quizás un par de semanas, en donde no podíamos abrir los locales, pero sí nos permitían entregar. Entonces ese fue el momento en que a nosotros nos fue muy bien con nuestra página web porque ya teníamos ciertos procesos, teníamos una página bastante fuerte y la gente se volcó a comprar, ¿no? Había una demanda reprimida. Luego, poquito a poquito, fueron abriendo los locales físicos con ciertos horarios, pero fueron posiblemente 3-4 meses complejos, ¿no? Más allá del hecho de que la gente no podía ir a las oficinas, ¿no? Entonces todo el mundo trabajaba desde su casa. ¿Estaban preparados para algo así? Yo no creo que alguien esté preparado para algo así. O sea, y digamos que es lo que en algunas entrevistas que hemos hecho aquí surgieron nuevos rubros de negocio o nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué aprendieron ustedes del encierro o de ese gran parón?
Bueno, definitivamente la página web se activó mucho más. Las personas estuvieron más predispuestas a comprar por e-commerce e incluso por call center, en mensajearse por WhatsApp con un operador y terminar una transacción por WhatsApp. Eso hoy en día lo hacemos, antes de la pandemia no lo hacíamos. ¿Tienes un canal de pago por WhatsApp? Sí, entonces puede ahí mismo a través de un link el cliente pagar con tarjeta de crédito de forma totalmente segura o hacer pues una transferencia o pagar en cualquiera de los puntos conocidos de pago, ¿no? Entonces, básicamente eso fue la mentalidad del cliente cambió un poco, estuvo mucho más abierto a canales alternativos. Nosotros nos preparamos reforzando esos equipos de canales no presenciales para atender de mejor forma a estos clientes, ¿no? Claro. Me parece que te escuché decir que son 17 locales a nivel nacional concentrados en motos. Uh-huh. ¿Cómo así motos? Porque, digamos, pasar de las Doras a las motos, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué oportunidad vieron? ¿En qué momento? Porque créditos económicos, digamos, es un rubro importante ahora, la venta de motos. Sí. Y se ven motos por todos lados ahora. Es un fenómeno, yo creo que relativamente reciente en la ciudad de Guayaquil, la cantidad de motorizados que hay. ¿De dónde importan la mayoría de sus motos? Digamos, ¿me pueden contar un poco de eso? Seguro. De China, la mayoría de motos con nuestra marca propia Tundra, y aparte comercializamos también motos de otras marcas. Motos era un producto natural que por nuestro tipo de crédito se prestaba mucho para ese tipo de crédito, porque es un ticket de un tamaño no muy distinto a una refrigeradora grande, a un televisor grande, a las líneas de crédito que podíamos dar. Entonces se comenzó a intentar en los años 2000 con varios intentos dentro de las tiendas de electrodomésticos. Todas las cadenas comenzaron a hacerlo y luego vino un poco la especialización. Ya el cliente quería tal vez motos con nuevas prestaciones o un lugar con vendedores expertos, y ahí comenzamos a abrir ya tiendas especializadas que hoy funcionan muy bien, ¿no? Y sabes que van muy alineadas a nuestro target de clientes, ¿no? O sea, son personas que quizás hoy en día están muchos transportándose en transporte público, quizás no tienen para un carro, pero sí para una moto, ¿no? Es la evolución natural. ¿Cuál es el rango de precio de las motos que vende créditos económicos hoy en día? Puede ir desde... Están desde las eléctricas, que son más económicas. Motos eléctricas hoy en día, que hay un montón, que pueden estar en $700, $800. Una moto ya carburación de combustible, $1,200, $1,300, hasta motos con muchas mejores prestaciones por encima de $3,000, $4,000. Y esto lo financian al igual que las... Sí, por supuesto. O sea que alguien podría sacar una moto eléctrica financiada ¿a qué plazo? 18 meses. Y pagando una cuota más o menos de ¿cuánto? Paga una cuota de 40 y pico, $50. Mensuales. Uh-huh. Y entonces esto es un mercado masivo. Es importante, claro. Claro, y esto es posible gracias, digamos, a la apertura que ha habido con China o... Esto ya venía todavía, o sea, ya venía desde antes. Motos eléctricas es un mercado que se ha venido desarrollando en China y han comenzado ya a internacionalizarse, y por eso es un mercado importante hoy de algún tiempo atrás para acá. Claro. Y ahí yo quisiera volver más o menos a la pregunta inicial de a qué se dedican ustedes. Digamos, ¿ustedes siempre supieron o quisieron trabajar en esta empresa? ¿O pensaron o experimentaron con otro camino? Bueno, yo no sé, hablo de mi caso, ¿no? Que es capaz cada caso es un caso personal. El hecho primero de estar expuesto desde pequeño al negocio, sí, de alguna manera te va medio empujando hacia ese lado. En mi caso, mis estudios fueron mucho alrededor de negocios, ¿no? Y no, en ningún momento me sentí yo obligado, todo fue bastante natural. Sí he tenido experiencia en otro tipo de industrias, en otro tipo de emprendimientos inclusive, pero todos alrededor del negocio, ¿no? Y creo que personalmente me gusta mucho armar equipos y justamente ayudar a la gente a progresar, ¿no? Sí, similar por mi lado. Siempre estuvimos tan expuestos al negocio, visitando, haciendo pasantías pequeñas que le comenzamos a coger amor desde pequeños, ¿no? Nunca obligados, siempre con total flexibilidad para lo que queramos hacer. Seguí yo también el camino de estudio de negocios. Tuve también experiencia en retailers similares
pero fuera de créditos económicos. Y finalmente ya hubo la oportunidad de poder unirme y sí, contentos y creo que realizados con lo que hacemos. ¿Cuál fue tu primer trabajo en la empresa? Si les puedo hacer la pregunta. El mío fue el que te comenté. La página web. Fue la página web, exactamente. Claro. Ajá. Administré la página web durante unos años y de ahí estuve otros. La verdad es que he hecho un poquito de todo, ¿no? Tanto en la parte comercial, la parte administrativa, logística, financiera. Claro. Por mi lado, pues trabajo formal, fui jefe de producto de marcas propias. Nosotros tenemos 3 marcas propias: Tundra en motos, SMC en electrodomésticos y aire acondicionado y Dillo en televisores. Entonces, en el 2007-2008... El negocio de las marcas propias, perdón que te interrumpa, vale. Eso incluye, digamos que ustedes aquí hacen un requerimiento a una fábrica en China, la fábrica lo manufactura y de ahí lo importan. Sí, tal cual hacemos, aunque ellos tienen ya portafolios de productos que presentan, les hacemos cambios de acuerdo al mercado local, tenemos nuestra marca diseñada con un brand book que debe aplicarse al producto y pues trabajamos muy de cerca con las fábricas, visitamos las fábricas e importamos luego ya el portafolio completo de productos. O sea, es un ejemplo de un negocio globalizado, ¿no? Porque, digamos, se hace la marca aquí, sí. se interviene en el diseño y luego se contrata ya el ensamblaje y la producción y luego sí. y mira que, y lo comercializan aquí. O sea, China hace muchos años era capaz relacionado con mala calidad, ¿no? Los productos chinos tienen una connotación capaz negativa, pero obviamente China ha evolucionado muchísimo en calidad. Tanto así que ciertas marcas japonesas y coreanas hoy en día producen en China, ¿no? En nuestro caso y en el caso inclusive de otras marcas que tú quizás ves localmente, la misma fábrica que le produce a un Samsung, un LG, le produce también a una marca como la nuestra, ¿no? Una marca quizás no global, ¿no? Con estándares de calidad muy similares. Sí. Y a futuro, digamos, ¿qué están considerando como el siguiente paso para la empresa, digamos? Si ustedes han visto esta evolución desde un negocio financiero hacia un negocio que vende durables también en retail y continúa a la par con la parte financiera, luego se metieron en el rubro de las motos, digamos, ¿cómo ven el negocio a futuro? Porque en Estados Unidos hay un debate de que las, como dicen en inglés, las big box stores, estas tiendas grandes que venden todo, desde electrodomésticos hasta cosas de casa, ferreterías y también electrónicos, pues que están siendo amenazadas o que tienen sus días contados por el comercio online, o específicamente por gigantes como Amazon. ¿Cómo ven ustedes ese futuro y la empresa en ese contexto, si es que eso eventualmente va a llegar acá, ¿no? Correcto, mira, la conversación alrededor del retail mundial y sobre todo Estados Unidos y Europeo, que son los mercados más desarrollados, ha ido cambiando, evolucionando. Hace quizás unos 5 o 6 años o un poquito más, sí se mencionaba el peligro, el riesgo que tenía el brick and mortar, ¿no? La tienda física versus el e-commerce puro. Sí, casi que iba a desaparecer. Iba a desaparecer, que el e-commerce, un Amazon se iba a comer a la tienda física. Eso es lo que se pensaba y obviamente... Que Amazon se iba a comer a un Best Buy. Todo el mundo entraba en pánico y todo el mundo en pánico. ¿Qué es lo que eventualmente, cómo ha ido evolucionando esa idea y lo que se ha ido, digamos, esa idea adaptando según básicamente las preferencias del consumidor? Que el cliente sí quiere ver el producto, sí quiere tener una experiencia física, ¿no? Para ciertos productos, ¿no? Para la mayoría, claro, te menciono quizás más, es un tema general, unas categorías más que otras, ¿no? En nuestra categoría creo que eso aplica. ¿no? Claro, los durables, o sea, tú quieres ver la refrigeradora y abrirla. Pero inclusive, por ejemplo, en temas de ropa, igual la gente, capaz no sé, pues en alimentos no, pero en ropa todavía la gente quiere probarse, quiere verla, ¿no? Pero quiere tener una experiencia transparente entre lo que vio en su teléfono o en su computadora y lo que va a experimentar en el local físico. Omnicanal. ¿no? Pero no hay el riesgo de convertirse en un showroom para los canales digitales. Si es así, bienvenido sea, sí, ¿no? Así es. Tenemos que embrace ese showroom. En algún momento Best Buy lo hizo con Amazon. O sea, si los clientes están tomando el esfuerzo de visitar las tiendas, ya el cliente ahí es nuestro para perder, ¿no? Es culpa nuestra si lo perdemos. Tenemos que poder
cerrarlo con una excelente experiencia de producto y obviamente una experiencia digital que esté a la par con cualquier otro. Engatusarlos ya que están ahí, o sea, como que ya enamorarlo. convencerlos de que hagan la compra ahí y no en el canal. Y ver cómo se le agrega valor, ¿no? A la experiencia, cómo se le agrega valor al cliente, ¿no? En qué se puede diferenciar un local físico a un Amazon, ¿no? Más allá del precio, que es usualmente lo que la gente seguía, ¿no? Y ahí es donde está el desafío. ¿Cómo trata de hacer eso Créditos Económicos en sus locales? Servicio al cliente creo que es una buena respuesta, ¿no? O sea, el asesoramiento de un vendedor. O sea, ¿no? La experiencia postventa. Y durante. Si compras en Crédito Económico, tienes acceso a eso. Y eso definitivamente. Y el asesoramiento en el momento que estás decidiendo cuál es el mejor televisor para ver Ecuador en el Mundial, por ejemplo. Depende del espacio de los miembros de familia, etcétera. No va a ser la misma receta para todos, ¿no? Y nuestros vendedores están entrenados para eso. Claro. Y, digamos, ¿cuántas personas trabajan hoy en día en Créditos Económicos? Alrededor de 1,000 personas, ¿no? Dependiendo, usualmente cuando es campaña navideña, bueno, hoy en día es Black Friday, que estamos cerquita, Día de la Madre, que son campañas donde hay más tráfico, se aumenta un poco ese número. Y el Mundial, ¿no? Que se junta con Black Friday. Sí, especialmente este año. Este año va a ser interesante, sí. ¿Y cuáles son los productos estrella de Créditos Económicos? Nuestros productos más vendidos es televisores, video, la categoría y producto más vendido, que ahí está pegadito junto con refrigeradoras, cocinas y lavadoras. Cocinas, refrigeradoras y lavadoras, en ese orden más o menos. En esta época, justo conversábamos esta semana, en este trimestre, evidentemente, por el Mundial, por Black Friday, televisores se pegan una trepada. Nos preparamos ya para eso, sobre todo porque la curva ha comenzado un poquito antes de lo que tal vez algunos hubiéramos esperado. Y ya las personas están demandando televisores, pantallas grandes. Claro, para estar listos para el Mundial. Y yo estaba pensando que en la década de los 40, tal vez quizás en los 50, las lavadoras y las secadoras eran algo rarísimo que no estaba en casi ninguna casa en los Estados Unidos también. No existían, o sea, incluso que ni cocinas. hablar en Ecuador. Incluso cocinas. Claro, entonces estos bonos que vendía tu abuelo quizás era para cocinas, ¿no? Y incluso cocinas eran bien primitivas en ese momento, eran para refris, muebles, artículos de hogar. Lámparas. O sea, si tú ves, creo que en ese libro hay fotos de los locales antiguos en esas décadas, y lo que ves ahí en las fotos son mucho producto como camas, como muebles, como lámparas. Claro, y la revolución de las doras, por así decirlo, ¿cuándo llega al Ecuador? O sea, ¿en qué época empiezas a ver que es algo más común en un hogar ecuatoriano que haya una refrigeradora, una cocina, un horno? Y lavadora y secadora creo que vino después. Después, definitivamente. Sí. Yo creo que entre los 60s y 70s se cambió mucho más el portafolio de los electrodomésticos, definitivamente, y ahora pensamos en cómo se ve nuestro portafolio de productos en nuestras casas hoy en día, pero hubo revoluciones en lavadoras, en secadoras, en televisores, ni se diga. Apenas unos años atrás estábamos con televisores grandotes que no tenían ni control remoto, ¿no? Entonces vino una velocidad de cambio tecnológico gigante en los últimos 20 años sobre todo. Y mira, productos como laptops, como celulares, son productos de los últimos 30 años, ¿no? Antes no existía nada de eso, ¿no? Y también venden. Claro que sí. Sí, por supuesto. Y en eso, digamos, en el tema de todo lo que es las nuevas tecnologías y productos como lavadoras y secadoras, ¿eso es un producto de, digamos, los quintiles más altos de la población, o ustedes ya ven que es algo masivo? O sea, es algo... A todo nivel. A todo nivel. Tal vez productos con mayores prestaciones, evidentemente, la vas a ver en nuestro caso en tiendas del Dorado, de Naciones Unidas, de Vía La Costa, pero hay lavadoras de todo nivel, lavadoras semiautomáticas, secadoras menos, evidentemente, celulares en todas nuestras tiendas, es un producto masivo realmente. Claro, no, los celulares se han vuelto una cuestión que supera, digamos, a la telefonía fija desde hace mucho. Sí. Y el negocio, me imagino que tiene que haber ido creciendo conforme creció también el ingreso promedio de la población y tenían acceso a estas cuestiones. Ahora, y el negocio a futuro, digamos, ¿ustedes lo ven más que va a estar más enfocado en lo digital que en lo presencial? ¿O cómo lo ven? Definitivamente lo digital va a crecer, pero yo no esperaría que tome una predominancia de más de la mitad del negocio. Creo que todavía, por lo menos por muchos años,
tenemos un consumidor que prefiere la presencialidad combinado con lo que investiga y ve, ¿no? Tenemos hoy en día también un esfuerzo muy importante de marketplace, que son productos de terceros de los cuales no somos dueños del inventario, pero los ponemos en nuestra página web como vitrina. Nos usan como vitrina. En el momento en que el cliente compra el producto, nosotros lo compramos del proveedor y se lo entregamos. Y ahí hay más de 10.000 productos que vendemos a través de nuestros locales y a través de la página. Y ese es el tipo de cosas que estamos haciendo para poder prepararnos y competir con los gigantes que vendrán probablemente en el corto plazo, ¿no? Claro. Y entonces es un negocio como concesión, o sea, como que te entregan el producto. No nos lo entregan. Está en la página web solo el catálogo del O el producto del muestra tercero. en la tienda. Exacto. Es un concepto, o sea, quizá, no sé si fue el primero, ¿no? Pero es el concepto que hizo Amazon crecer tanto, ¿no? Ellos ponían la página, ponían los clientes y más bien el producto estaba en otro lado, era de ciertos proveedores. En el momento que un cliente decide comprar ese producto, Amazon se vira y le dice al proveedor, ok, esta persona quiere este producto, despáchalo o yo te lo voy a recoger y se lo entrega al cliente, ¿no? Amazon simplemente termina funcionando como una plataforma. Claro. Ahora ustedes tienen muchos competidores. Supongamos que yo ahorita quiero comprar una televisión para ver el mundial. ¿Por qué la debo de comprar en créditos económicos y no en otra tienda? ¿Por qué? Usted es el comercial, yo soy Seguro. el corporativo. A ver, primero vas a encontrar la mejor posible experiencia omnicanal de la industria. Si tú quieres hacer un research online hoy en día, vas a encontrar en nuestra página la mayor variedad y explicación de producto que vas a poder encontrar en el país, en cualquier retailer. Llevando eso, si la quieres transaccionar ahí, puedes hacerlo a través de chat por WhatsApp en ese mismo momento con un operador que te atiende los 7 días de la semana, o puedes llevar el mismo producto a luego cualquiera de nuestras tiendas y vas a tener definitivamente una de las mejores asesorías en electrodomésticos y en tecnología que puedes tener en cualquier lugar comparable. Vendedores que están capacitados constantemente con las marcas para poder saber la diferencia entre tecnología de televisores, que conocen los sistemas operativos de los televisores, que te los pueden demostrar y que te van a atender con un estándar muy, muy alto y sobre todo darte un servicio postventa excelente para clientes que tienen luego problemas con su producto, que quieren devolverlo porque no era el indicado, que quieren cambiarlo. Cuidamos mucho esa relación cliente-empresa. Y preferimos, aunque sea incluso perder la venta en ese momento, que por el cliente no estuvo satisfecho, que perder el cliente. Nos aseguramos que el cliente quede satisfecho con lo que sea que el cliente escoja. Eso es un concepto de servicio que no lo encuentras en cualquier lugar aquí en el país. Y si podrías decir, porque ya estamos llegando hacia el final de este programa, les voy a hacer una pregunta que quiero que me lo conteste cada uno en el orden que quieran. ¿Qué es lo que te gusta de lo que haces? O sea, ¿qué es lo que al final del día tú dices, esto vale la pena? O sea, esto es lo máximo por esta razón. Ya, en mi caso yo te diría crear un impacto, ¿no? Un impacto en tanto a nivel país, en la dinámica del comercio y también un impacto en las personas, ¿no? O sea, el momento en que tú tienes una compañía o tienes la oportunidad de tener una compañía que puede dar empleo a tantas personas, ya estás creando un impacto, ¿no? Y si vas un poquito más allá y te aseguras con tu área de talento humano poder darles beneficios, tenerlos atendidos, llegar inclusive a las familias de esos empleados, estás haciendo algo positivo, ¿no? Y eso creo que es una gran motivación para todos los días despertarte y salir a trabajar. Eso definitivamente, y yo añadiría también, mejoramos vidas en miras a nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes, yo visito mucho nuestras tiendas a nivel nacional y converso con nuestros equipos de ventas y les digo, ustedes podrán estar vendiendo 2, 3 televisores al día, varias refrigeradoras en el mes, pero tengan presente que para una familia esa es la inversión del año que ahorró y que estuvo pensando por 3 meses, ¿será que podemos o no podemos cambiar nuestra refri que la tenemos hace 20 años, tal vez que heredamos de nuestro papá? Entonces, el hecho de que le permitamos a esa familia hacer la inversión probablemente más importante que va a hacer en el año y poder entonces tener ahora un microondas donde va a requerir menos tiempo de la mamá de la casa en poder atender a sus hijos, realmente crea un impacto que cambia la vida de nuestros clientes. Y eso va mucho más allá que simplemente vender televisores y refres. La lavadora ni se diga. Claro.
Pero bueno, ha sido un gusto. Hemos estado hoy día conversando con Juan Carlos Salame, vicepresidente corporativo de Créditos Económicos, y con Carlos Andrés Salame, vicepresidente comercial. Esto ha sido otra edición de ¿A qué te dedicas? Aquí en Radio Centro 101.3 FM. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Muchas a ti por gracias, la Gaby. invitación, Gaby. Encantados.